A veces pensamos que la comunicación depende de las palabras que usamos, pero hay otro lenguaje mucho más importante, más honesto, revelador, y es nuestro cuerpo. Para hablar de este tema tan importante, tengo el gusto de contar con la presencia de Daisy Castillo. Coincidimos en un seminario y quedé inmediatamente conquistada con tus habilidades, con tu capacidad de llegada, y pues quise invitarte no solo para participar en este podcast, sino para que otras personas en un taller se puedan nutrir especialmente de habilidades para vencer ese miedo que nos da enfrentarnos a un público. Te doy la bienvenida, Daisy. Muchísimas gracias, Lucy. Realmente estoy encantada y enamorada de tu ser, enamorada de este programa. Me parece maravilloso. Quiero felicitarte primero. Y pues sí, espero que este contenido sea de mucha ayuda para quienes nos están observando y para quienes necesitan ese direccionamiento, porque muchas veces creemos que comunicar simplemente es hablar, pero realmente el cuerpo habla muchísimo más que las palabras. De hecho, pensamos como título para este episodio, cuando el cuerpo habla más alto que la voz. ¿Cómo llegaste a la comunicación? Primero, cuéntanos un poco sobre cómo has desarrollado estas habilidades. Bueno, mi querida Lucy, has tocado mi corazón, porque realmente yo tenía muchos problemas al comunicar cuando era niña. Y algo que admiraba mucho de mi papá, que ya falleció hace 18 años, era esa capacidad que él tenía para poder expresarse frente a todo el mundo. Él siempre fue dirigente de mi comunidad, entonces él era quien gestionaba las obras, quien trabajaba como presidente, representante. Llegaban muchas veces los políticos a mi lugar donde yo vivía, a mi barrio, y él era quien lo recibía, cómo hablaba, esa elocuencia. Y yo decía, ¿cómo mi papá hará eso? Yo pienso que es algo heredado, ¿sabes? Y luego, pues, de a poco fui desarrollando esas habilidades, pero yo lo mencioné en un taller. Una de mis peores experiencias al comunicar era el temor que yo tenía al hablar. Y cuando yo comencé a interactuar en el colegio, desarrollé un tic nervioso, que cuando yo hablaba frente al profesor o frente a los compañeros, me cogía las manos así, mira la fuerza que imprimo, y cerraba los ojos al momento de contestar. Y eso generaba que mis compañeros de 12, 13 años, que es algo muy lógico y muy natural en los jóvenes, crearan más burlas en mí y pues hicieran que ese miedo y ese terror a hablar frente a la gente aumentara. Poco a poco fui desarrollando y esa voz interior mía, pues me fui diciendo, Daisy, tienes que hablar, tienes que mejorar, tienes que comunicarte. Era algo que nacía dentro de mí, era algo innatural, una necesidad que yo tenía. Luego de eso, a los 20 años, hubo la oportunidad de trabajar en radio, hacer un curso de locución y trabajar en radio. Yo siempre, a pesar de que no tenía radio, escúchame, yo no tenía radio para escuchar música. Yo dije, esta es mi oportunidad. O sea, yo tengo que aprender a hablar y quiero trabajar en radio, quiero que mi voz se escuche. Ingresé a ese curso y de a poco me fui quedando. Comencé a hacer más prácticas. En ese entonces mi jefe dijo, quédate si tú quieres quedarte aquí. Pero ¿cuál era el sacrificio? Fines de semana. Yo trabajaba sábado y domingo. Uno de los errores más grandes que cometemos las personas es el hecho de no perdonarnos cuando nos equivocamos, ¿no? Y recordar esos episodios y nuevamente castigarnos, sentirnos mal. Cuando hacemos eso, en muchas ocasiones nuestro cerebro, tú lo sabes desde tu conocimiento, quiere evitar, nuestro cerebro no es de que nos haga vagos, pero sí quiere evitar que nosotros suframos esas mismas situaciones, ¿no? Claro, es lo más natural, querer salir corriendo de las situaciones que nos provocan algún tipo de malestar. La ansiedad es bien incómoda. Cuando la experimentamos, siempre la sentimos también en nuestro cuerpo porque es una señal que nos defiende de peligros. Y la amenaza aquí es qué vayan a pensar las otras personas de mí o qué voy a pensar yo misma de mi ejecución. A veces también esa jueza interior que tenemos está impidiéndonos lanzarnos y muy probablemente causándonos esas evitaciones de las que tú hablas, que si no fuera por esta necesidad imperativa que sentías de decir, lo tengo que lograr, yo tengo que alzar mi voz,
bueno, eso te llevó, a pesar de tener miedo, a enfrentar la situación. Totalmente. Y muchas veces las personas reprimimos esa necesidad de comunicar por evitar esa situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando estamos frente a un público nos sentimos nerviosos, reprimidos y el miedo a ser juzgados. Y ese es uno de los elementos que yo he descubierto, sobre todo en todos estos talleres y capacitaciones que estoy dando constantemente, que es generalizado. El miedo a que la gente se ría de mí, a que digan que yo me equivoqué. Y retomando la pregunta, pues sí, definitivamente yo pienso que es algo que heredé de mi papá, eso fue lo que me motivó. Si él era una persona que no estudió, una persona de campo, una persona que estuvo siempre en labores agrícolas y labores mineras también, porque en mi sector hay mucha minería, le dio la oportunidad de poder desarrollar esa forma de comunicar. O sea, yo tenía que superarlo y mejorarlo y aprender de ese ejemplo. Maravilloso. Y en esos primeros años, como locutora, ¿cierto? En la radio, me imagino que te fuiste descubriendo y fuiste desarrollando un gusto particular por lo que hacías. Totalmente. Para mí la radio fue mucha terapia. La música me hacía viajar, la música me llenaba y también me calmaba. Y además de eso, con las capacitaciones constantes que teníamos en el medio de comunicación, pues nos enseñaron muchas técnicas. El nuevo arquetipo de la comunicación es la comunicación natural, la que tú y yo estamos haciendo, tal cual. Antes, en radio y en televisión se utilizaban las voces fuertes, las voces llamativas, no eran muy naturales. Exacto. El nuevo arquetipo de la comunicación en realidad es la comunicación natural. Claro, porque es la que nos permite conectar. Decía ahora que este lenguaje no verbal es quizá más honesto y más genuino que el lenguaje de las palabras, porque yo puedo presumir o querer vender una determinada cosa con mis palabras, pero mi cuerpo me va a delatar. Lucy, ¿tú sabías que de toda la comunicación vamos a enmarcarlo en un 100%? Solo el 7% son las palabras, es decir, lo que yo estoy hablando, lo que comunico en palabras solo es el 7%. No, yo me quedé sorprendida. Yo sí sabía, también por mi conocimiento, que lo no verbal era más del 70%, pero así esa precisión de que el 7% apenas lo constituyen las palabras. Quiero resaltar que ese lenguaje de palabras, tal vez sí, cuando hablamos con nosotros mismos, tiene más fuerza. Cuando hablamos frente a una audiencia o entre tú y yo, pues ese lenguaje no verbal expresa mucho más que las palabras que estoy diciendo. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, para completar la información, ¿no? Te mencionaba que el 7% son las palabras. El 55% es el lenguaje no verbal, que incluye tus movimientos corporales, tus microgestos, incluye la forma en que vistes, la forma de tu cabello, para los caballeros la barba, si tu ropa está limpia, si no está limpia, cómo tú te vistes. Es más, te doy un ejemplo. El hecho de una camisa, tanto para hombres y para mujeres, si tú tienes y ves a un caballero con una camisa, el botón hasta arriba, te comunica una cosa. Si tú ves con la camisa acá, el botón normal abierto, en el cuello abierto, te comunica otra cosa. Pero si tú ves a un chico con una camisa mucho más abierta, mostrando parte de su pecho, te comunica que quiere ser más sensual. Acá arriba mucho más serio, mucho más formal. Acá normal, fresco, relajado. Pero acá abajo, ya un botón más abajo, que quiere comunicar que se quiere mostrar más sensual, más guapo, más atractivo, ¿cierto? De acuerdo. Solo un botón en el lugar que se lo ubica o que está abierto puede comunicar. Eso en cuanto al lenguaje no verbal. Entonces, repetimos. Microgestos de la cara, movimiento de todo el cuerpo, la forma de vestir, la forma de tu cabello, el maquillaje, la barba en el caso de los caballeros. Y ese otro 38% es en cambio el tono de voz o el lenguaje paraverbal, que realmente con el tono de voz nosotros podemos comunicar muchísimo. Ayer estuve en un taller y estábamos dando este ejemplo importante de qué porcentaje tiene esa comunicación a través de una llamada telefónica. Cuando nosotros alzamos nuestro teléfono, escuchamos el tono de voz y las palabras. 38,
más 7% de las palabras, 38% del tono de voz, más el 7% de las palabras, ahí habría una comunicación efectiva del 45%. De acuerdo. Pero sin observar cómo está la persona que está hablando con nosotros por teléfono, yo ya puedo descifrar qué tipo de estado de ánimo o cómo se encuentra esa persona. Ayer los chicos en la capacitación se reían porque yo le digo, si mamá coge el teléfono y dice, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no has llegado pronto a casa? Entonces, automáticamente tú dices, mi mamá está bravísima. Es más, ya te la imaginaste diciendo todas esas palabras a través del teléfono, ¿no? En Claro. cambio, esa comunicación efectiva solo es del 45%, ¿ok? Y si esa misma persona dice, mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya vienes a casa? O sea, mi mamá está tranquila, ¿qué toma la fresca? Sí, sí, claro, mamá, ya voy, ¿no? Sí. E incluso influye mucho cómo nosotros nos comunicamos. Muchas veces cuando las personas nos hablan en tono alto, nos sentimos desafiados y nosotros elevamos ese mismo tono para defendernos. Hay una relación directa de cómo las personas se comunican con nosotros. Y cómo nos vamos sintonizando también. Es decir, Exacto. si tú tienes una persona alegre, jovial, que te transmite eso, es como que te imprime ese mismo estado de ánimo y tal vez tú le vas a sonreír también de vuelta y vas a generar un ambiente mucho más amable. Y lo importante de esto, mi querida doctora, es de que tú cuando descifras o cuando ya tienes ese conocimiento básico del lenguaje no verbal, sabes cuándo acercarte o no a esa persona. Es más, tú lo presientes. Cuando tú ya desarrollas esa habilidad de poder leer algunos gestos muy detallados de las personas, sabes cuándo acercarte o cuándo no, o con quién comunicarte y con quién no. De acuerdo. Vamos entonces señalando las palabras, un porcentaje 7%. poco. Luego está toda la postura, los microgestos que también delatan mucho. Ajá. Hablamos con los ojos, hablamos con la dirección hacia donde miramos. ¿Nos quieres contar un poco de esas como hallazgos que ha encontrado la ciencia? Porque esto al principio puede sonar como que es que a alguien se le ocurrió, pero hay mucha evidencia detrás de cómo nos delatamos o cómo nos decimos cuando utilizamos expresiones, microgestos o cuando nos acercamos o nos alejamos de las otras personas. Perfecto, te lo voy a explicar y lo voy a generalizar. 7% palabras, 38% el tono no verbal o el lenguaje paraverbal, el tono de voz, y el 55% que es el lenguaje no verbal, incluido movimiento del cuerpo general, microgestos de la cara, ropa, el cabello, maquillaje, etc. Muy bien, es muy importante reconocer el lenguaje no verbal. Los pies jamás mienten. Si yo Eso me pareció sorprendente. Es increíble. Si mis pies están en tu dirección, si yo estoy de pie y mi cuerpo está dirigido hacia ti y mis pies están dirigidos a ti, abiertos, relajados, definitivamente te estoy poniendo toda la atención. Pero si yo estoy así, ok, no puedo pararme, pero si yo estoy así, ay, sí, doctora, eso quiere decir que yo no quiero estar acá. Mis pies están en dirección a la puerta, yo me quiero ir. Siempre la postura correcta para comunicar seguridad, espalda recta, mirada hacia el frente, no así, y el contacto visual. El contacto visual es fundamental para comunicar, porque a través del contacto visual nosotros nos damos cuenta que definitivamente la gente me está poniendo atención y que estoy conectando con las personas. Imagínate si yo estuviera hablando solo hacia acá. Tú te vas a sentir totalmente desconectado. Yo necesito mirarte para poder desarrollar una conversación y una comunicación más efectiva. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo, porque yo utilizo mucho el movimiento de las manos y del cuerpo, es una comunicación 100% efectiva. Palabras, lenguaje no verbal y tono de voz. Fíjate cuando estés conversando con alguien en una mesa, si hay servilletas, si están los cubiertos, si está la botella de agua o la bebida, la corres a un ladito, sí, siempre, porque quieres poner más atención. Cuando se pone atención, el cuerpo se inclina hacia adelante. Se dirige hacia adelante.
Cuando hay atención, nuestros gestos son imitados. Es decir, que si tú estás en esa posición, yo también. Yo giro la cabeza, tú también giras la cabeza. Y el asentar, lo que estás haciendo ahora, eso genera o eso comunica que tú me estás poniendo mucha atención, ¿ok? Pero al asentar de forma natural. Porque muchas veces cuando las personas están escuchándote y tú estás hablando y las personas están así, ajá, sí, sí, por supuesto, ajá, claro, repetidamente transmite que quiere irse, que está impaciente, claro, que no te está poniendo atención. O como una condescendencia también que no va. Exacto. Y muy importante este lenguaje no verbal, pero también es importante el lenguaje interno que nosotros hacemos cuando, como tú lo mencionaste. Los atletas olímpicos, aparte de hablarse internamente de forma positiva, también utilizan las posturas de ganadores. Postura de ganador, recto. ¿Sabe cuál es otra postura que practican muchísimo las personas antes de salir a hablar en el público o antes de una competencia? El sentirse ganadores. ¿Cómo nos sentimos ganadores? Cuando metemos un gol, celebramos, mano arriba. Sí, claro. Entonces ese ejercicio se lo hace por 1 o 2 minutos antes de salir y pues te genera esa confianza, te sientes ganador. El lenguaje no verbal, el movimiento del cuerpo, todos los microgestos afectan directamente en cómo tú te sientes. Tan bonita esta parte de la comunicación porque parte de lo que yo como psicóloga enfrento todos los días son personas que tienen miedo social, y que tienen esta sobreconciencia de sí mismos cuando están frente a otras personas y especialmente si son sus iguales, hay como mayor intimidación. Entonces, usar esto a nuestro favor, todo esto que tú nos estás diciendo, adoptar una postura de ganador, como que veamos esto como herramientas poderosísimas que podemos utilizar para enfrentarnos mejor y hacer ese lenguaje no verbal a nuestro favor. Y para complementar lo que tú mencionas, tú lo dijiste al inicio y me quedó dando vueltas en mi cabeza el hecho de hablarnos, que el hablarnos internamente pues puede generar también más impacto o un porcentaje mayor en lo que nos sentimos. Pero yo no me puedo decir internamente, yo soy una campeona, yo soy la mejor, yo soy... No, tiene que ir acompañado con tu postura. Yo soy una campeona, yo soy la mejor, yo me preparé para esto, yo soy esto. Perfecto, entonces va es para acompañado. que yo me lo pueda creer. Exacto, porque si yo me lo digo así, yo no me lo creo. Claro. Definitivamente yo no me lo creo. 55%. Ejemplo que yo siempre hago, mi querida Lucy, observar a las personas cómo caminan, su forma de vestir, cómo se mueven, te da una impresión directa. Es más, nosotros tenemos 7 segundos para generarnos, y no es de que seamos personas criticonas, ¿ok? Porque la gente dice, no, es que ya es clasista, no. En 7 segundos yo puedo hacerme un concepto de ti. Sí, es una visión muy rápida, una evaluación muy rápida. Se llama efecto de halo y es la primera impresión que causamos. La primera impresión siempre cuenta. De ahí la importancia de estar, por lo menos, limpios. No necesita... En el taller que yo doy constantemente, un estudiante me mencionaba, ay, voy a tener que comprar ropa nueva. No, señor. Usted tiene que ser pulcro, limpio, bien planchado, la camisa bien puesta, el pantalón limpio, los zapatos limpios, es suficiente. Usted no necesita ropa nueva. Es más, había una señora de 80 años en mi ciudad que yo cada vez que la veía me quedaba enamorada. No tenía maquillaje, pero siempre estaba muy bien peinada, con un moño alto, pero el cabello era muy peinado, su vestidito normal, vestidito de señora, acá con el elástico, hasta acá sus zapatitos de muñeca, estos zapatitos cerrados, recta, y caminaba así. Era espectacular observarla. Entonces la impresión que te causa el estar pulcros y limpios es muy buena. No necesitas ropa nueva, necesitas simplemente estar pulcro. Qué importante el lenguaje no verbal, entonces, para darnos seguridad, confianza y transmitirle a las otras personas eso mismo. Porque si yo transmito que me estoy escondiendo con mi pelo, con mi
no verbal, no permito que esas personas tal vez se me acerquen. Sí, es fundamental. Cuando nosotros mostramos seguridad, la gente se nos acerca. Cuando nosotros mostramos inseguridad o queremos, es más, cuando yo quiero esquivar a una persona, simplemente me giro, no miro, agacho la cabeza. Comunicamos con nuestros gestos, los microgestos de la cara. La cara es lo que más comunica. Cuando yo estoy sonriendo, lógicamente me siento bien. Cuando yo estoy seria, cuando yo frunzo las cejas, cuando yo sonrío, una sonrisa genuina, siempre va a utilizar todos los músculos de la cara. Es decir, que si reímos, se levantan las mejillas, se nos hacen las patitas de gallo. Esto genera y te da a conocer a ti como comunicador o como parte de la comunicación de que la persona está siendo natural, ¿no? Entonces sonreímos y eso. Pero una sonrisa fingida, en cambio, una de las características es que solo se mueve esta parte de la boca. Y los ojos es muy complejo que hagan o formen las patitas de gallo. Entonces es como si estuviera así, sí, Lucy, qué gusto estar contigo. Ajá. ¿Has visto que te saluda muchas veces así? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Se nota. Se nota, no se percibe la misma calidez. Exacto. Que cuando la persona sonríe con toda su expresión. Se me ocurre contarte una curiosidad. Ajá. Que la investigué el otro día y yo no podía creer, pensé que no estaba avalada científicamente, pero sí. Uno de los efectos que tiene ponerse mucho Botox es que las personas no reciben la retroalimentación. Cerebralmente, la sonrisa, el cerebro no recibe la señal de sonrisa plenamente, porque no pierde. Se mueven estos músculos. Al no moverse estos músculos, como que esa interpretación del cerebro, estoy feliz, no se da. Y básicamente lo que hacen es a través de un inventario, no es que todas esas personas están deprimidas, sino que se comparan con las personas que no se ponen Botox y las puntuaciones que reciben en un cuestionario que evalúa estados anímicos, parece ser más bajo el estado de ánimo en las personas que tienen un consumo habitual de Botox. Entonces, como medir las consecuencias de que a veces el costo que tiene esta presión sobre la estética es un costo emocional innecesario. Wow. Innecesario. Me parece genial lo que acabas de mencionar y te quiero comentar algo. También leí un estudio que menciona que nosotros podemos engañar a nuestro cerebro. Si tú te levantas todas las mañanas, vas al espejo, y es un ejercicio que yo lo hago, vas al espejo y haces esto. Créeme, te terminas riendo. Claro. ¿Y qué asimila por el movimiento de los músculos de tu cara? ¿Qué asimila tu cerebro? Que estás feliz. De acuerdo. Ahora bien, hablamos de las expresiones de la cara. Un gesto del desprecio que siempre se va a notar. Es muy leve y también debe ser muy observador. Es el hecho de esto. Si alguien te hace así, no le agradas. Es una señal de desprecio, de desagrado. ¿Ok? Es como que... hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Sí. Hola, ¿cómo estás? Incluso la mirada es esquiva, la mirada te escanea, te barre. Hola, ¿cómo estás? Y la sonrisa es falsa. Sí, es muy importante. Ahora, las manos. El movimiento de las manos es fundamental. Este lenguaje nosotros lo utilizamos de manera general, es innato. Cuando nosotros estamos muy en confianza con nuestras amigas, estamos tocando, estamos utilizando las manos, nuestro lenguaje corporal es muy natural, se nota. Ahí quiero que hagan esa comparativa. Pero cuando ya estamos frente a un público, lógicamente nos sentimos un poquito más tensos, ¿no? Ajá. Entonces, cuando usted está frente al público, es el mismo lenguaje natural que utiliza al hablar con sus amigos, para que la comunicación sea más fluida y más efectiva. Las manos, cuando se las muestra abiertas, es sinónimo de honestidad, de transparencia, de seguridad. Hay que utilizarlas de esa manera. Si una persona te habla así, cuidado, está ocultando algo. ¿Okay? Pero si una persona te habla así, es transparente. El movimiento de las manos es fundamental para comunicar. Es más, hace que fluya mucho más la comunicación y que se siente, y que sea mucho más clara y se siente mucho más cercana. Y cuando tú estás hablando, por ejemplo, me ha pasado que yo no tenía la familiaridad con las cámaras que tengo ahora. Y entonces me miro y cuando yo estoy más contenta hablando de un tema, cuando me siento como... que tengo mucho para decir, como que me brotan las palabras, también
las manos se me mueven de un modo que yo ni siquiera soy consciente. Es ahora que me veo, que digo, qué impresión cómo muevo yo las manos. Algo muy importante para quienes trabajan en podcast y para ti es, por ejemplo, si te toca de hacerlo sola en algún momento dado, pues imaginar que le estás hablando a alguien. Esto me sirvió mucho en radio. Imaginar que le estás hablando a alguien y al momento que imaginas se va soltando ese lenguaje no verbal que uno piensa que no lo tiene, pero en realidad sí, simplemente lo suprimes por la presión, el miedo o la presión que tienes al estar frente a una persona. Sí, es muy natural. Perfecto, ya hablamos de los pies, ya hablamos de las manos, hablamos de los microgestos de manera general. Siempre recuerden que cuando hay inclinación hacia la persona, hay interés. Siempre hay interés. Y hay que analizar el entorno. Lo que jamás se utiliza cuando estamos comunicando es un lenguaje cerrado. Un lenguaje cerrado es, por ejemplo, así. Incluso esto ya denota incomodidad, molestia. Sí, a mí, así. Siempre que yo di clase, eso me servía como la señal de quién estaba en desacuerdo con lo que yo estaba diciendo o simplemente no validaba, no tenía interés. Y por más que me estuviera mirando, pero sí, a veces también es como desafiante el mirarte y es como, yo pienso que lo que estás diciendo no vale. No, pero, no concuerdo contigo. Bueno, es como que habla mucho. Pero hay que analizar el entorno. Por ejemplo, mis piernas también. Yo estoy aquí contigo y a lo mejor puedo sentir mucho frío y estoy así. Pero mi movimiento, mis manos, tienen otro movimiento. Es decir, me estoy calmando, me estoy abrigando. ¿Ya? Pero cuando es muy cerrado, esto se nota. Cuando nosotros peleamos con nuestros hijos tienen esa postura desafiante también. ¿Qué cosa, mamá? ¿Cuándo dije yo eso? ¿Te das cuenta? Sí. Y el esto, no sé cuándo, ¿por qué? La mirada hacia arriba, desafiante. Entonces hay que saber leer esos pequeños microgestos, esos movimientos. Perfecto. Hemos hablado de manera general del movimiento del cuerpo. La forma de vestir también comunica mucho, ¿no? Ya dimos algunos ejemplos. Ahora, muy bien, el tono de voz. Tenemos el tono de voz que es fundamental para comunicar. Imagínate que yo estuviera aquí, claro que sí, doctora, sí, estoy muy de acuerdo con usted. Entonces, ¿qué le pasa a Daisy? ¿Está molesta? ¿No le agradó lo que le pregunté? ¿Quiere imponerse? El tono de voz se lo utiliza de acuerdo con quien yo me esté comunicando, ¿no? El tono de voz para pedir las cosas siempre debe ser bajo. No es lo mismo que te diga, doctora Ceci, por favor, ¿me puede atender el día domingo a las 2 de la tarde? Es que ya no puedo asistir, me es imposible el día sábado. Entonces Ceci, al escuchar ese tono de voz conciliador, cercano, bajo, tranquilo, me dice, ok Daisy, voy a hacer una excepción, te atiendo el día domingo, a pesar de que yo no trabajo el domingo. Perfecto. Entonces, y si yo le digo el mismo mensaje en ese tono de voz, pero doctora Ceci, entienda, yo a las 2 de la tarde puedo, el día de ayer yo no puedo. O sea, te estoy imponiendo, estoy siendo grotesca. Sí, un poco hostil. Exacto, un poco hostil. ¿Por qué? Por mi tono de voz, porque te estoy diciendo lo mismo. No estoy cambiando el mensaje, te estoy diciendo lo mismo. Entonces, al recibir ese tono de voz grotesco, al recibir esa sensación de que estás siendo hostil y te estás imponiendo, hey, espérate, tú a mí no me vas a decir cuándo sí y cuándo no. Sí. ¿Viste cómo cambia el concepto de lo que reciba? Pone una actitud defensiva en quien está siendo interlocutor. Totalmente. Entonces el tono de voz comunica el 38%. De ahí la importancia de que un político pueda utilizar un tono de voz mucho más alto, porque él tiene que convencer, tiene que increpar, tiene que hacerse escuchar y persuadir. Un docente, al momento de enseñar, utiliza un tono de voz medio para poder ser conciliador. No alto, porque los estudiantes pueden sentirse, como lo mencioné hace poco, ¿no? Un poco... hasta intimidados. Intimidados, exacto. Pero cuando ya está pidiendo el docente que colaboren en una actividad extracurricular, un tono de voz más adecuado, más sutil. ¿Ok? ¿Qué nos dices de la proximidad? Porque en psicología hay este concepto que es el territorio.
El territorio, así como en los animales, hay una territorialidad, algunas personas, o sea, creo que hay una distancia normal que es para la mayoría de las personas que nos dice que estamos cómodos con esa distancia. Pero el concepto de territorialidad va más allá de lo físico y tiene que ver con cuánto yo estoy dispuesta como a mostrarme. O sea, si yo soy alguien que tengo una territorialidad muy grande, cuando personas me hacen preguntas que son personales o cuando se acercan mucho, yo pongo como una barrera. Exacto. Y cuando yo me siento muy cómoda con otra persona, inmediatamente el espacio y esa proximidad se acorta. En comunicación, la proxemia es uno de los elementos fundamentales para poder llegar con ese mensaje especial. La proxemia son las distancias, ¿ok? La distancia íntima, que es de 0 a 45 centímetros, que es la distancia que nosotros tenemos con personas muy cercanas a nosotros. Papá, mamá, pareja, novios, amigos íntimos, con quienes tenemos esa confianza de permitirles que se nos acerquen, ¿no? Ayer hacía yo el ejemplo con los chicos de estás con tu mejor amigo y lo abrazas. Vamos para acá, vamos a hacer esto, vamos a comprar un helado. O con tu mejor amiga, se cogen de engancho, hay mayor contacto físico. Sí, te tengo que contar un chisme, vamos por acá. Y la cercanía de poder hablar al oído, esa proxemia es personal. Es muy importante no saber, no cruzarla, no invadir el espacio personal de las personas. Y para no invadir ese espacio personal, yo sé que es de 0 a 45 centímetros. Luego tenemos la distancia personal, que es de 0 a 45 centímetros hasta 1,20 m, ¿ok? Hasta 120 centímetros, de 0 a 45 hasta 1,20 m, que normalmente es esta, donde hay un poquito más de conexión y más confianza, compañeros de trabajo, amigos que estamos en ese momento socializando en una reunión, familiares lejanos también, donde mantenemos esa distancia, ¿no? Normalmente lo hacemos con seres cercanos, queridos y también con personas de nuestro trabajo que ya los conocemos hay hace familiaridad, tiempo. con Exacto. la familiaridad ganamos ese espacio. Perfecto, lo has descrito de la manera correcta. Luego viene la distancia social. ¿Se acuerda del COVID-19? Distancia social, por favor, cada quien que tome su espacio para evitar el contagio. La distancia social es de 1,20 m a 3,50 m. Normalmente tú lo utilizas cuando estás en la calle, cuando estás en un supermercado, porque no conoces a la persona, entonces mantienes tus distancias, ¿ok? Pero si tú quieres pedir algo, de igual manera se puede acercar. Por favor, ¿me puede ayudar con aquello? La persona accede. Cuando la proxemia es íntima, el tono de voz es bajo. Cuando ya estamos en una distancia personal, el tono de voz es medio. Es medio. En la personal y también en la social es medio. Claro, ¿ya? y si fuera alto, definitivamente no se va a sentir cómodo. Exacto, la persona se va a sentir que le estás gritando. Increpada. Okay, exacto, totalmente. Y la distancia pública es de 3,50 a extendido, infinito, ¿ok? La distancia pública. Claro, pensemos en una conferencia, por ejemplo. Esta lo utilizas en conferencias, en un evento muy grande, en una capacitación que tengas con muchas personas. Vas a utilizar un tono de voz alto y ahí está la distancia. ¿Por qué el tono de voz alto? Porque obviamente debes llegar a toda la gente, ¿no? Muy bien, esa es la proxemia y las distancias que nosotros debemos tomar muy en cuenta para poder comunicar y para llegar con ese mensaje. El objetivo aquí es llegar y comunicar correctamente. ¿Te ha pasado en alguna ocasión que encuentras a alguien, por ejemplo, que estés entrevistando y que te cueste mucho? Un poco lo que me gustaría preguntarte es como, ¿qué recursos tienes para lidiar con una situación así? Cuando la persona está muy cerrada al momento de entrevistar, bueno, es complejo porque tú no sabes su manera de comunicar. Hay personas que son muy cortantes, que tú le preguntas, ¿cómo está? ¿Cómo se siente en este momento? Bien. ¿Qué le pareció el evento? Los felicito, normal. Ahí no puedes hacer nada, porque realmente en ese momento de hacer la entrevista simplemente debes terminarla y dejarlo ahí, porque no vas a poder sacarle más información, porque ya te diste cuenta que su lenguaje es cortante, que su lenguaje no verbal es cerrado,
entonces lo dejas. Lo que yo hago para poder desarrollar adecuadamente una entrevista es ser muy observadora. La persona que habla más, la persona que mueve más su cuerpo, la persona que está más sonriente e ir analizando. Y a mí me ha funcionado mucho el hecho de increpar con anticipación a aquella persona, es decir, invitarla. ¿Será que podemos conversar un ratito? ¿Pero de qué me va a preguntar? Preparar esa entrevista antes de, para que no te suceda esta cuestión de que, hola, ¿cómo está? Buenos días. Y la persona se sienta invadida y se sienta incómoda con la presencia de un micrófono. Con muchas personas, muchísimas personas, parece que no fuese así, se siente intimidada por un micrófono. Pueden ser muy buenos hablando, exponiendo y socializando con los demás. Y tener mucha confianza en sí mismos, pero al momento que le pones el micrófono... se bloquean, exacto. Ahora bien, entonces es fundamental saber con anticipación con quién voy a hablar. Es lo que yo he hecho para que me pueda funcionar. Y si me toca este tipo de casos, como tú lo mencionas, donde la persona está cerrada, simplemente preguntas básicas y lo dejo ahí. Termino la entrevista pronto. Luego analizamos con el productor si sirve o no sirve. Por lo general no sirve, no sirve. Muy importante también, mi querida Doc, que dentro de este mundo de la comunicación, nosotros debemos, para comunicar adecuadamente, saber respirar. Los nervios y la ansiedad, la angustia, como usted como doctora y como especialista en el tema, hay que calmar. ¿Y cómo se calma? A través de la respiración. Es casi que la herramienta más poderosa con la que contamos, y también parte de la idea de esta conversación es que esto se vuelva un recurso para las personas que nos escuchan. La respiración, el encontrar como un ritmo en ella, hace que todo salga más fluido, que sea más natural y al mismo tiempo logre el propósito que tiene. Y si es comunicar cercanía, pues lo vamos a lograr. O si es vencer el miedo, porque es normal que se tenga miedo a hablar en público, pero la respiración es una aliada poderosísima. Fundamental. Y hay que practicarla. Hay que practicarla porque, yo tengo muchas técnicas de respiración para mis estudiantes, pero yo les digo, tienes que practicarla. Yo te lo enseño aquí ahora, pero si tú no la practicas, tú vas a seguir respirando igual que siempre y vas a seguir sintiendo esa misma ansiedad, ese mismo miedo y te va a seguir faltando el aire. Entonces debemos practicarla, eso es fundamental. Una de la respiración y la que es la correcta hacer es la diafragmática. Ejemplo claro, cuando tenemos a nuestro bebé, a un niño pequeño, ellos respiran correctamente. Tú lo recuestas en la casita, en la cunita, en su camita, y ves cómo la barriguita se hincha y se va. Es más, cuando yo tenía mi primera bebé, yo ingresaba a la cuna y lo veía. Y la pancita se elevaba y se va. Ah, no, sí está respirando. Porque uno tiene mucho miedo cuando tiene su primer bebé, que duermen tanto los primeros meses. Y tú dices, ay, no, tanto que duerme, ¿qué le pasará? Voy a verlo. Entonces miras y se eleva y baja la pancita. Eleva. Esa es la diafragmática. ¿Cómo lo hacemos? Nos relajamos. Aquí lo vamos a hacer, mi querida doctora. Nos relajamos, por favor, eso. Soltamos las manos. Muy bien. Y respiramos. La respiración diafragmática es cuando se te hincha el diafragma. No tienes que elevar los hombros. No. Ampliar el pecho es lo que debemos evitar, porque parece que nuestro cerebro también lo lee inmediatamente como una amenaza o como una agitación. Yo respiro así con el pecho cuando, por ejemplo, subí una escalera a la carrera, cuando levanté muchas cosas pesadas, cuando me acaba de ocurrir una mala noticia y yo vengo como, esto pasó. Exacto. Entonces, respirar con el pecho inmediatamente lo vamos a interpretar de un modo amenazante, mientras que respirar con el diafragma se va a sentir como muy en armonía. Exacto. Muy en armonía. Sí, la respiración es fundamental para poder manejar adecuadamente el aire y poder distribuirlo mientras lo hablamos. La ansiedad al estar frente al público hace que nosotros queramos terminar rápido lo que tengo que decir en una exposición. ¿Qué pasa? Te vas a presentar y dices, hola, muy buenas tardes, mi nombre es Daisy Castillo, soy comunicadora social y estoy aquí lista para compartir con ustedes
terminaste y te sientes aliviado y te vas, en el caso de estudiantes, que es lo más común porque los chicos tienen mucho temor. Pero el respirar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy Daisy Castillo. Los silencios estratégicos, fundamental para evitar esas muletillas que todas las tenemos. Yo he utilizado algunas mientras estoy hablando, me dijo, ya estoy utilizando. Es difícil eliminarlas, pero ¿qué se hace? Silencios estratégicos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Silencio estratégico, respiro. Soy Daisy Castillo, soy comunicadora y es un placer estar aquí contigo, mi querida doctora Lucy. Es un placer, de verdad, muchas gracias. Y vuelvo a respirar. Claro. ¿Ok? Y ese silencio estratégico me ayuda primero a respirar, a refrescar mis ideas para poder continuar con lo que voy a decir. Y también causa expectativa en las personas. Eso genera en la persona que te está escuchando una cosa positiva, como espera tranquila a ver qué es lo que sigue. Ajá. Mientras que cuando yo lleno ese vacío o ese tiempito para pensar, a mí me pasa con mucho, muletillas. lo he combatido o trato de combatirlo a menudo. También haciendo el podcast he descubierto que yo decía o digo mucho no cuando estoy hablando en mi diario vivir, pero cuando estoy como pensando muy bien cuál es la pregunta que te voy a hacer, como que quiero no perder el hilo o quiero que la pregunta que tenía pensada no se me vaya a olvidar, ahí muy probablemente antes hubiera llenado ese pedacito con el Ahora que soy más consciente, cuento como tú me has enseñado, 1, 2 en mi cabeza, y eso me permite hasta cautivar tu atención, captar tu atención más. Se genera. Que si yo repitiera mucho y alguna persona dice, ay, otra vez, dice esta misma, o dice, pues, es como que el que escucha muchas muletillas también empieza a perderse en el contenido de lo que estamos hablando por fijarse en la cantidad de veces que está diciendo la muletilla. Es que la muletilla desconcentra y no solo eso, también te proyecta a ti como una persona insegura y que no sabes lo que vas a decir. Por eso es muy importante eliminarlas. Yo las tengo, estoy trabajándolas también. Es importante recordar a nuestra querida audiencia que no por el hecho de que a lo mejor somos profesionales o estamos especializándonos en algo, no cometemos esos errores, buscamos la forma de irlos eliminando. A través del conocimiento que adquirimos. Es muy esperanzador escucharte decir eso, porque si alguien que tiene 18 años de experiencia en radio, que además de ser comunicadora, es organizadora, animadora de eventos como eres tú, te desempeñas en tantos campos de la comunicación y a ti también te pasa. Entonces, por eso digo, es esperanzador para todas las personas que nos escuchan que esto es algo que aprendemos a mejorar, especialmente con la conciencia de que lo estamos haciendo y con encontrar esos recursos que tú nos enseñas, la respiración, la pausa, y esto pues va a ser súper útil para que vamos caminando hacia eliminar estas cosas que nos hacen ruido en la comunicación. Totalmente. Y recuerden, no es de que las personas que están frente a un micrófono, en un escenario, en un taller, en una conferencia, no tengan nervios. Siempre se tienen nervios. Siempre se tiene preocupación de no hacerlo correctamente. Somos seres humanos. Nos enseñaron a que no nos podemos equivocar. Y es todo lo contrario. De las equivocaciones es cuando más aprendemos. Es cierto, le tenemos mucho miedo al error, y el error es sustancial a nosotros, pero lo importante es como abrir la mente a que nos vamos a equivocar y no es terrible equivocarnos, no tenemos que tener vergüenza de la equivocación. Podemos corregir sobre la marcha, uno se lleva una mejor impresión de una persona que, por ejemplo, dice, no sé cuando está exponiendo algo, pero lo averiguo. O cuando se da cuenta que cometió el error y dice, estoy un poco asustada, me interesa mucho como que esto que yo vengo a transmitirles les llegue. Eso también
puede ser lo que los nervios del principio están comunicando. Exacto. Y es muy humano equivocarse. Algo importante, y usted como doctora lo sabe, el hecho de que tuvimos muchos condicionamientos cuando éramos niños. Por ejemplo, era terrible equivocarse en exámenes, en clase, en lecciones escritas, orales. ¿Por qué? Porque no está permitido equivocarse. Porque esa equivocación a ti te causó una mala nota, una mala experiencia. Cuando estamos en casa también, no nos dejaron comunicar. Papá, mamá, hey, usted no hable. Aquí la única que puede hablar soy yo, ¿ok? Usted calladita. Entonces te limitaron a comunicarte. Pero todo se puede hacer. Para finalizar, mi querida doctora, yo quiero mencionarles cuáles son los pasos que debe seguir una persona para poder comunicar correctamente. Bueno, es importantísimo la respiración. Antes de empezar, siempre a respirar, oxigenarse, respirar de la manera en que les enseñamos. Hay otras técnicas y estrategias, ahora con la internet, usted puede encontrar maravilla de información sobre aquello. Respiramos. La postura. Muy importante la postura para generar seguridad, para generar conexión con las personas. Otro, vocalización, abrir correctamente, abrir la boca para poder hacernos entender y que el mensaje se escuche con claridad. Y finalmente, una estructura de discurso, que es cómo lo voy a decir, qué es lo que yo voy a decir. Si yo quiero impactar con mi comunicación, al momento de dar un mensaje, al momento de dar una conferencia, fundamental. Lo puede hacer de 4 maneras para generar esa atención. Utilizar una frase, utilizar anécdotas, a la gente le encanta el storytelling, utilizar una pregunta llamativa o un dato interesante. Muchísimas gracias por toda esta información tan práctica, tan maravillosa, como nos puede permitir vencer el miedo a hablar en público. Creo que todo lo que nos has dicho pues ejemplifica claramente que el cuerpo habla más fuerte que la voz. Definitivamente. Definitivamente. Muchas gracias por tu presencia en este podcast. Muchísimas gracias a ti por la invitación y recuerde que el 93% de lo que nosotros comunicamos lo dice el cuerpo. Gracias, mi querida Lucy, encantada. Gracias a Carito también, que está detrás de cámaras, que pues se ha portado de manera maravillosa. Ha sido un placer acompañarte. Gracias.